Infiltrados por Top Latina. En este momento, ¿Qué pues, sonrisa tienes? tenemos... Le brillan los ojos, al peledeísta picarón. No, me brilla. Bueno, el peledeísta picarón es José Martínez, porque yo no sé para qué yo soy un hombre casado. No, de verdad que de manera muy especial, pues es una persona, un gran amigo que goza de mi admiración y respeto. Un infiltrado hoy tenemos, señores. Bueno, es una persona que uno tendría tantas cosas que decir, pero obviamente hay que reconocer su capacidad profesional, economista y técnico en seguridad social. Fue director del Servicio Nacional de Salud, una persona que conocemos también, porque en el mundo de las redes de X, de Twitter, transmite sus posiciones con los distintos temas de debate nacional que llaman mucho la atención. Y pues de manera muy particular está corriendo por una candidatura a diputado en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana. Un aplauso para nuestro querido Chanel Rosa. Bienvenido, Chanel. Un placer. Al fin me invitaron. Y hay que decir algo muy importante, que Don Chanel comparte algo con Bulín 47. ¿Cuál? 0 tasa de rechazo. Cero tasa de No, un rechazo. influencer. Eso, Tú dilo tenías tú, que porque si sumar lo digo yo. a esa hoja de vida, tú tenías que agregarle influencer. Ay, Dios mío. Bueno. ¿Cómo están ustedes? Un placer. Bienvenido, hermano Bienvenido. querido. Y gracias, muchas gracias. Gracias por estar en este espacio, Sí. de verdad que sí, que para nosotros es un placer. Y nada, vamos a entrar en materia, Chanel. Vamos, Michael. Yo quisiera realmente escuchar de tu parte por tu capacidad y experiencia, sobre todo en el tema de seguridad social. Realmente, ¿cuáles son las novedades y los avances que nosotros pudiéramos destacar de esta gestión presidencial de Luis Abinader? Hay cosas que tenemos que mejorar, hay cosas que han mejorado. En sentido general, Sí. ¿qué piensa Chanel Rosa? Sí, miren, ustedes saben que el tema salud es un tema sumamente complejo. Ahora el 26 de febrero, el presidente de la República en su discurso de rendición de cuentas habló muy poco sobre el tema de salud. Tocó 2 temas, uno de ellos que yo en su momento dije que no era un logro, porque él se refirió a la cantidad de personas que había demandado servicio el año pasado, el servicio de consulta, de estudio diagnóstico, etcétera. Y eso, lógicamente, no es un logro, porque igualmente puede significar, como de hecho significó, que el año pasado hubo mayor demanda porque hubo mucha gente que se enfermó, sobre todo ustedes recuerdan de dengue, sí, y eso, sí, y enfermedades, otro tipo de enfermedades que lógicamente provocaron una mayor demanda. De hecho, eso no es un logro. Incluso los indicadores de salud, que un sistema de salud te dicen a ti si va marchando bien, está en la mortalidad materna, que el año pasado hubo un retroceso lamentable. Luego el indicador subió a más de 100 mujeres muertas por cada 100.000 nacidos vivos, que es el indicador de la mortalidad materna. La mortalidad infantil, sobre todo la neonatal, la que se produjo los primeros 27 días, si bien es cierto que tuvo una disminución, pero fue apenas un 5%. Seguimos siendo uno de los países de América Latina con el porcentaje más alto, el indicador más alto de mortalidad infantil. El otro tema tiene que ver con la construcción de hospitales, que es un tema recurrente en prácticamente todos los gobiernos. Aquí se construyen hospitales, se reparan hospitales. El presidente habló de una cantidad, muchos de ellos vienen de la gestión pasada. Ahora, yo siempre he dicho que un hospital lo más fácil es construirlo y equiparlo. Sí. Ahora, sé que funcione adecuadamente, que se responda a la necesidad de la gente, ese es el tema. Porque lo otro tú lo resuelves con dinero. El hacer que responda a la necesidad de la gente ya es un tema de gestión. Sí. De gestión de la gente que tú tienes ahí en nombrado como director del personal de la institución. Y yo creo que en ese tema que nosotros hemos tenido, vamos a decir, un retroceso, porque si bien es cierto que los primeros 2 años de este gobierno estuvieron enfocados como debió de ser en todo el tema del COVID, ya en los últimos años y algo, los problemas tradicionales del sector salud histórico han vuelto a resurgir, y de verdad que no ha habido acciones, no ha habido una política. Y mire, yo siempre trato de ser muy objetivo en temas, porque yo sé lo que significó que de la oposición se atacara todo. Sí. Entonces, yo no voy a caer jamás en ese. De hecho, este gobierno, cuando han habido acciones positivas, yo le he apoyado. Yo todo el tiempo he apoyado el tema de vacunación, ese tipo de cosas. Pero
yo creo que se crearon demasiadas expectativas en el tema de salud y seguridad social como en otros aspectos. Otro tema que el presidente habló fue la inclusión de 2 millones de personas en régimen subsidiado. Él hablaba que durante 20 años se habían afiliado 6 millones y que ahora se afiliaron 2 millones. Yo creo que él fue injusto porque él está comprando dos cosas distintas. Se afiliaron 2 millones de personas, es cierto, en estos 3 años, porque se quitó una limitante que había anteriormente, y era que anteriormente solamente se afiliaban en régimen subsidiado personas pobres. Ok. Este gobierno, cuando vino, quitó esa limitación, esa limitante que había, incluyó a todo el que no tenía trabajo. Incluso alguien dijo de la Seguridad Social que habían exministros del gobierno pasado que no, como no aparecían en nómina y hay funcionarios que fueron régimen subsidiados. Eso es lo que se llama un subsidio negativo, porque tú estás subsidiando con recursos públicos a personas que tienen capacidad contributiva para pagar su seguro. Entonces, en ese sentido, don Chanel, ¿qué define entonces la pobreza? ¿Quién es ¿Cuáles son pobre? los criterios? ¿Cuáles son los criterios para No, mira, para aquí hay definir dos clases. Mira cómo se hacía anteriormente. Es buena pregunta. Anteriormente, para tú incluir una persona en medio subsidiado, el SUBEN, que es el Sistema Único Beneficiario, que es la institución que capta, que tiene un sistema para captar la pobreza, en este caso pobreza monetaria, porque hay diferentes tipos de pobreza, es que le decía a Senasa, mire, este grupo de personas van a régimen subsidiado porque tienen una calificación de pobre, porque tienen ingresos por debajo de tanto, etcétera, etcétera. Ahora, al eliminarse esa condición, puede entrar todo el que está desempleado, no importa su condición económica. Y eso fue lo que facilitó que 2 millones de personas entraran. La mayoría de ellos no usa ese servicio porque tiene seguro privado, tiene seguro, otro tipo de seguro. Y ahí yo digo que fue injusta la comparación porque estamos comparando dos escenarios distintos. Chanel, una pregunta. Yo como usuario del servicio de salud SENASA, sobre todo en el complementario que se le dice, que es el que uno paga, el privado. Contributivo. Sí. He visto de alguna manera que ha bajado la calidad tanto del servicio como de medicamentos que antes uno tenía acceso y hoy el seguro te dice ya no lo cubre. Eso pudiera ser que al entrar más personas al seguro, pues la categoría o el catálogo bajaría, no sé. No, mira, Marco, hay dos cosas ahí. Uno tiene que ver con SENASA, que yo tengo que explicar esto de esta forma. Mira lo que pasaba. Yo fui director de SENASA casi 5 años. Y lo que nosotros hacíamos era que con los ahorros que tenía la institución, nosotros cubríamos medicamentos o otros procedimientos que no estaban en cobertura. Ok. Por eso la gente siente que ahora hay una disminución. Teóricamente no hubo una disminución, sino que ese procedimiento ya no se usa. Se están aplicando lo que está en el papel. Lo que está en el catálogo, exactamente. Entonces la gente por eso ve una disminución, pero no ha habido de hecho una disminución, excepto que ya eso que se hacía antes no se hace. Entonces, debido a esa disminución, pudiéramos decir, don Chanel, que porque ese es el valor agregado de una ARS pública. Okay. O sea, una ARS pública no tiene sentido si tú vas a dar lo mismo que a una privada. Exactamente. Ahora, ¿por qué una ARS pública puede dar más que la privada? Porque tú no tienes accionistas para distribuir dividendos a final del año. Tú no tienes que pagar impuestos sobre la renta que la pagan la privada, la ARS. Entonces, todo eso tú lo constituyes en un fondo y con eso tú se lo distribuyes a los afiliados. Igual sería una competencia desleal si el Estado compite con el sector privado. Yo soy de los que pienso, y qué bueno que estás aquí porque puedo hacerte la pregunta, de que la República Dominicana tiene un sistema de seguridad social que está muy lejano a la idiosincrasia del dominicano. De hecho, yo hablaba con Juan Ariel sobre este tema y decíamos que, cónchole, es que esto se creó en base a un modelo alemán donde todo el mundo tenía trabajo formal, porque aquí la base de la cotización para la seguridad social es el empleo. Entonces, si tú no tienes un empleo formal, no cotizas. Entonces resulta que o sea, hay aproximadamente un 30% de la gente que tiene empleo formal, el resto no está formalizado y por ende el resto no tiene acceso a la seguridad social. Incluso cuando hablamos de pensiones, con esos sistemas multipilares que uno debiera estar pensando hacia futuro en la República Dominicana, que yo sé que tú concuerdas con eso, es un tema delicadísimo porque tú dices una persona pensionarse con el 30% de su último salario, eso ya es condenarlo, lo máximo. Eso es condenarlo a una vida de miseria, pero no obstante eso, que cuando pasas a obtener una pensión, finalmente después de tu trabajo duro,
Entonces pierdes el seguro, que es en el momento Así es. en el que más lo necesitas. Así es, Entonces así es. tú dices, yo lo he vivido, yo lo he vivido. Sí. Porque luego de que tú pierdes esos seguros por empleo, cuando ya tú no tienes un seguro formal, un empleo formal, como le ocurrió a mi padre, ¿qué aseguradora te asegura? Nadie quiere asegurarte padre y tú también te le ocurrió conviertes completamente en un paria del sistema de seguridad social. Pero sí, ese sistema de seguridad social es muy lucrativo para el sistema financiero, porque ahí vamos a mezclar la otra parte. La otra parte es que yo cotizo en el sistema de seguridad social, pero el sistema de seguridad social a su vez subsidia al Estado y le presta dinero al Estado. En el lado de pensiones. En el lado de las Sí, pensiones. sí. Entonces tú dices, wow, qué interesante. Entonces Tú pagas todo el impuestos, mundo gana pagas dinero. Esa deuda que el Estado hace, o sea, que Claro. tú pagas 2 veces. Dos veces. Ya hacíamos Sí, así precisamente una explicación sobre eso hace unos años, en el que era un tema circular. Tú le pagabas a la AFP, la AFP prestaba tu dinero, pero el primera opción de préstamo de ese dinero era el Estado. El Estado te paga intereses a esa AFP. Esa AFP a su vez se lo cobra al Estado, el Estado te lo cobra a Es ti. un círculo Al bastante- final tú estás pagando Lo mismo que tú estás el recibiendo. círculo Exacto, lo mismo que menos estás de lo que tú cotizando, estás recibiendo, claro, porque tú prestaste 100 y tú estás recibiendo 70. Es como Sí, que, sí, wow, claro. qué difícil. Chanel, ¿hay Entonces, alguna propuesta? Sí. en ese caso, Sí, pero sí, ahí sí, voy sí. con la propuesta que lo que quería preguntarte. En ese caso, ¿cómo tú ves a futuro el sistema de seguridad social en la República Dominicana? Y tú como legislador, ¿cómo aportarías a que ese sistema de seguridad social sea mejor? Interesantísimo. Mira, me da mucho placer que tú tengas esa visión y ese conocimiento del tema de seguridad social. Que te voy a Ya. apoyar en el Congreso. Que de la aspira misma a manera. exacto, y va a ganar. ¿Y por qué? Porque es importante que gente que vaya entienda el tema. Porque es un tema sumamente complejo. La ley de seguridad social tiene 20 años ya que fue aprobada. Responde a una realidad que ya no es la misma. Y esas son las reformas estructurales que vamos a discutir en el Congreso. Ahora mismo hay dos propuestas. Una que está en el Congreso, hay apoderada una comisión bicameral. Y hay una propuesta que no sé dónde está, que se discutió en el CES, en el Consejo Económico y Social. Ahí discutieron los partidos políticos, los sindicatos, los trabajadores, pero necesariamente tiene que ser una de las reformas estructurales que hay que discutir. ¿Por qué? Por lo que decía José. Mira, en primer lugar, en el 2030 la población que ya está afiliada a la Seguridad Social va a comenzar a recibir pensiones. Esas pensiones, la tasa de retorno que tiene, lo que significa lo que usted aportó, lo que usted va a recibir en pensión, en función del último salario que usted está cotizando, alrededor de un 25, 23 y en unos casos un 30%. Es decir, que una persona que gana 100 mil pesos va a recibir de pensión 22, 25 o 30 mil pesos mensuales. Con la devaluación que ya tendrá. Exacto, además con la evaluación que ya tendrá, exactamente. Entonces, el otro día Andy Dauer hablaba sobre el problema de ingobernabilidad que puede traer esto en el país. Porque probablemente ahora mismo la gente no le está prestando la atención debida porque no hay una pensiones masivas que se estén dando. Sí. Y yo creo que son los temas que hay que discutir. Hay diferentes opciones para ese tema. Eso que acaba de explicar José, el sistema multipilar, que es un sistema que ya se está aplicando. Déjame decirte que originalmente en este país se habló de eso en los años cuando se estaba discutiendo la ley, pero fue descartado. Sin embargo, ha sido retomado en América Latina. Y un sistema multipilar es uno que te pueda garantizar una pensión básica a la gente y de ahí en adelante, entonces, de acuerdo a tus cotizaciones, una pensión, vamos a decir, complementaria. Sí. Pero que se asegure que la población tenga, porque Que todo el mundo pueda recibirlo. pueda recibir. El otro tema que José aborda en su exposición tiene que ver básicamente con el hecho de que muchos pensionados carecen de pensiones. Señores, un pensionado se estima que en promedio gasta 4 veces lo que gasta una persona activa, porque ya tiene una edad de jubilación, ya tiene problemas de salud, padecimiento. En el país nosotros tenemos ese déficit. La mayoría de los pensionados no tienen seguro de la seguridad social. Algunos tienen seguro privado, que son costosísimos, pero que además cada día más la prima es más alta Sí. y te van excluyendo. Una de las opciones que se ha discutido es lo que se llama, ustedes saben que las ARS se llevan una cápita, un dinero que paga la tesorería. Sí. Es lo que en algunos técnicamente se le llama una cápita ajustada al riesgo. Y es que a mayor riesgo, la tesorería paga una mayor cápita. ¿Para qué? Sí. Para incentivar a la ARS, entonces, tener un modelo que pueda adscribir. Eso no va a significar un costo adicional para el afiliado, sino que de lo que le recibe la tesorería pueda pagar, hacer un pago ajustado al riesgo, como le llaman, a la ARS, y de esa forma
no haya posibilidad de que lo saquen del sistema y le pueda cubrir sus necesidades. Esa es una discusión, pero ese es un tema apasionante, es un tema yo creo que interesa Y que mucho usted lo la disfruta población. muchísimo. Así es, y es un tema, señores, que es el día a día de nosotros, nuestra vida. O sea, Sí. el tema salud es un tema de nuestra vida. Y de es sumamente cotidiano. difícil porque no todo el mundo lo entiende, porque para entenderlo hay que Así es. tener un nivel Así de es, expertise, sí. que lo tienes tú, lo Sí. tienen algunos que lo han Sí. estudiado. Lo que tú decías, pero- José, por ejemplo, es un tema fundamental, excusame te interrumpa. El modo de financiamiento. Nosotros asumimos un modelo de financiamiento, como tú bien dicho, que es el modelo bismarckiano, alemán, que asume que todo el mundo tiene un empleo formal. Sí. Pero sucede que aquí el 58% de la población no tiene empleo formal, tiene un empleo por cuenta propia. Entonces esa gente o van a régimen subsidiado o no hay, porque no hay mecanismo. Es muy difícil. Se ha intentado en otros países que una persona que no tenga una nómina fija, Sí. que no tenga un lugar todos los días, que no tenga un patrón, pague la seguridad social. Eso es muy difícil, porque ese modelo se hizo para eso, para tú con una nómina de contarle a la gente y pagar la seguridad social. Importante lo que dice don Chanel con Bismarck, Otto von Sí, Bismarck. sí, así es. O sea, estamos hablando del siglo XIX. Así es. Sí, 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 totalmente. siglo XIX. O sea, Vamos a llevar- para que tengan una No, y que idea, en ¿no? Europa funciona, porque en Europa la formalidad es bastante alta. Sí, Casi claro. del 100%. Usted viene ahora con una nueva propuesta política. Usted se está presentando como candidato por la circunscripción 1 como Así diputado del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cuáles son los pilares de esa propuesta que usted busca con esta posibilidad en el Congreso? Sí. Usted que tiene tanta experiencia en el sector público y sobre todo en el sector salud, ¿cuáles serían Sí. las premisas de su, Sí, de su mira, Lenín, propuesta? qué buena la pregunta, porque me permite contextualizar un poco los objetivos de esta candidatura. Bueno, como tú has dicho, yo estuve en el sector público durante muchos años, más de 3 décadas. Mucho de ese tiempo estuve en el sector salud. La gente siempre me dice doctor. Yo siempre debo aclarar que no soy Uno médico. lo asume, sí. Pero ya, imagínate tú. Estuve en el viejo Seguro Social, en el SENASA 15 años, en el Servicio Nacional de Salud, o sea, en diferentes, y además con organismos internacionales también trabajé el tema. Por lo tanto, una de mis principales preocupaciones, o los pilares, como tú bien le llamas, de mi candidatura, tiene que ver un poco con eso que hemos hablado ahora anteriormente, el tema de seguridad social y otros aspectos también importantes que tocan el tema de salud. Y un tema, hay 2 temas básicos aquí, fundamental, clave. Uno es el tema de alto costo, medicamentos de alto costo, que ustedes saben, en los últimos tiempos ha estado en la picota porque hay bastante quejas. La bandera de nuestro Edwin, querido Edwin ¿Qué Cruz. es el programa de alto costo? Mira, el programa de alto costo es un programa que se creó para atender, primero, a pacientes que no estaban en la seguridad social y segundo, para atender o a ofertar medicamentos que no están en la seguridad social. O sea, personas o procedimientos, medicamentos que no están en la seguridad social. Usted sabe que la seguridad social tiene un catálogo y fuera de ese catálogo hay muchísimos medicamentos que no están cubiertos. Entonces el Estado Dominicano creó ese mecanismo un poco para compensar la ausencia de la seguridad social de ese tipo de programa. Ahora ese programa fue creado con una resolución del Ministerio de Salud Pública. Por lo tanto, siempre está sujeto a los criterios, los vaivenes del Ministerio de Salud, de quien esté ahí. De la No visión. exacto. No hay un marco legal que sustente ese programa. Como ocurre en otros países, que hay lo que se llama programa de alto costo, programa de enfermedades catastróficas. Ocurría en Argentina Exacto. hasta ahora con Milei. Sí. Exacto, en Chile también hay programas diferentes, en Colombia. Entonces la idea nuestra, nosotros tenemos es que ese programa pueda ser establecido por una ley, pero no solamente que establezca el programa, sino que establezca la cobertura, que establezca el financiamiento. Si va a ser un financiamiento cruzado entre el Estado y la Seguridad Social, que puede ser, porque así se da en otros países, o sea que no solamente dependa de los impuestos, pero que eso le dé cierta legitimidad y cierta sostenibilidad al programa de forma tal que no esté sujeto, reitero, a la visión de quien en ese momento esté en el Ministerio de Salud Pública, como ocurre ahora. Y ese es un tema que nosotros queremos trabajar. Y hay otro tema también sumamente importante, que en este país nosotros hablamos muy poco de él, que tiene que ver con lo que se le llama sistema de cuidado. Y paso a explicar. Yo cuando voy en los diferentes barrios, contacto una realidad. La CEPAL ha dicho que el 74% de las personas que se quedan en la casa atendiendo a una persona que está enferma, que está en discapacidad severa, son mujeres. Sí. ¿Qué pasa con esas mujeres? Hay hombres y mujeres, pero la mayoría son mujeres, que tienen que salir del mercado laboral para quedarse a cuidar a una persona que tiene una enfermedad grave o tiene una discapacidad severa
Eso implica una disminución en los ingresos del hogar. Eso implica también un estrés enorme de esa persona que tarde o temprano logra enfermarse física o mentalmente. Ahora, el Estado Dominicano no tiene un sistema de cuidado. Nosotros no le hemos puesto suficiente atención al tema. Este gobierno lanzó hace alrededor de año y medio un proyecto piloto en Asua, pero no avanzó más allá del lanzamiento, que tiene que ver un poco con eso. Que el Estado brinde protección, lo que en otros países se llama cuidar al cuidador. Sí. Ustedes han escuchado, por ejemplo, en Estados Unidos que dicen el Estado me paga para que yo cuide a mi padre. Sí. Sí, es cierto. Sí, O que cuide a un familiar. yo tengo un familiar que se beneficia de un programa. Exacto. de eso. Entonces, ese tipo de programa nosotros no lo tenemos. Ese programa ha avanzado bastante en muchos países de América Latina. Probablemente el país que más ha avanzado, probablemente no, sí, probablemente es Uruguay, que tiene un sólido sistema de atención al cuidado, que así se le llama, cuidar al cuidador, a la persona que tiene ese peso. Reitero, 74% de los casos son mujeres que tienen que salir al mercado laboral y tienen que entonces quedarse en su casa cuidando a un familiar. La idea es instituir mediante una ley, un programa similar en el país que proteja a esa persona que, reitero, reciben menos ingresos, por tanto empobrece el hogar. Generalmente son personas pobres porque las personas de altos ingresos pueden contratar una enfermera o varias enfermeras. Pero en ese caso, tú vas a los barrios y tú te das cuenta que hay gente, no, yo no trabajo porque yo tengo que cuidar a mi mamá. Yo tengo que trabajar porque tengo que cuidar a mi hijo que tiene una discapacidad. Entonces es un instrumento importante que nosotros podamos crear un sistema de cuidado en el país. La verdad, quiero comentar algo al respecto sobre esas dos iniciativas, don Chanel, porque la verdad que las apoyo militantemente. Muchas gracias. Pero, cónchole, es que yo siento que hay desde el gobierno no veo una sintonía, una filosofía con acoger propuestas así. Y lo digo honestamente porque yo aquí lo he dicho en muchas ocasiones, la tendencia pareciera a ver que este gobierno va a repetir, ¿verdad? Y desde ese departamento de enfermedades de alto costo del Ministerio de Salud Pública, lo que ha habido es un retroceso, porque si bien claro, no es una ley, no se ha establecido ese marco regulatorio, pero funcionaba con el gobierno, los gobiernos del PLD funcionaba, no había problemas con eso. Y lo he dicho aquí en muchas ocasiones, yo tengo familiares que se suplen de ahí. Y las cosas que les ocurre ahora son insoportables. La en el tiempo. Sí, el cambio. Yo he dicho aquí que me resisto a pensar que hay una búsqueda con eso. Ahora sí, me resisto a pensar, pero pareciera que hay una búsqueda con alguien está ganando con ese desastre y a costa de la salud de estas personas que están tan comprometidas. Claro, temas de vida o muerte. Son enfermedades oncológicas. Y respecto a eso que usted dice también, de poder mantener, ¿no?, a estas personas que cuidan a otros y que así mismo, como usted dice, se anulan, o sea, se anulan totalmente, claro, casi totalmente. Son dos iniciativas que implican un Estado solidario, un Estado con eso, con vocación de ser Estado. Coño, yo lo que veo es, y perdóneme el inglés, yo lo que veo es un gobierno que tiene una tendencia a privatizar muchísimas cosas. Así es. Y yo no quiero pensar, esto más que una pregunta, le digo, de verdad, no, es como una reflexión. Yo no quiero pensar que este gobierno esté abocándose, como han hecho otros, a destruir instituciones, a destruir organismos que antes funcionaban, servicios que antes funcionaran, para privatizarlo. Sí. Yo de verdad quiero resistirme a eso. Sí, porque se ha hablado mucho sobre la tercerización de los servicios. Sí. Mire, don Chanel. Sí, pero ese es un tema, mira, eso nos lleva a una reflexión. Y es qué tipo de congreso nosotros vamos a elegir el próximo 19 de mayo. Por ahí es que voy. Nosotros nos quejamos permanentemente del congreso que tenemos, pero a la hora de elegir, señores, y lo digo esta vez, porque esta vez el país está abocado a reformas estructurales importantes. Sí. O sea, hay una reforma fiscal que se ha planteado, que viene por ahí. Sí. Vamos a cargar de nuevo a quienes cargado tradicionalmente la reforma fiscal. Exacto. La ley de seguridad social, el código laboral, el código penal, que no es un tema de entrega causal el código penal, va mucho más allá. No es por eso que el código penal no sea aprobado, va mucho más allá de eso. Entonces, tú no puedes, para discutir los temas, elegir gente que te diga después, no, yo no he leído el contrato, yo no he leído tal ley, yo no leí tal cosa. O sea, no tuve tiempo. No tuve tiempo, que sean, o sea, o no tengan
una criticidad. Por ejemplo, tú tienes que tener, no importa que sea presidente, tú tienes que tener un nivel de criticidad del Congreso, porque tú vas a representar Claro. a la gente que votó por ti y sobre todo a la gente que no votó por ti. Que son O sea, más. eso es importante. Tú tienes que entender que esa segunda función de representación de un legislador no es partidaria. Es una representación de la gente de tu territorio. Así es. Es la gente que tú representas, que tú buscaste el voto, que no te lo dio, pero finalmente tú la representas. Entonces, tú no puedes ligarte de eso. Entonces, eso es mucho más allá de una dávida que tú recibes de las elecciones, ese tipo de cosas. Totalmente. Y yo creo que no estamos ahora en las condiciones, estamos en el momento de reflexionar y ver qué tipo de congreso vamos a tener en el próximo, a partir de mayo. A mí me alegra mucho, Chanel, escuchar eso de ti, porque sé que es así, pero nosotros hemos sido críticos con los aspirantes que no conocen el rol que van a desempeñar, que no tienen criterios sobre los temas que van a impactar en los dominicanos, sin lugar a dudas, y te felicito por eso. Hay un tema que tú mencionaste sobre la propuesta del cuidado del cuidador, que me parece muy importante, y me permito pues hablar sobre estadísticas también que afectan a la mujer dominicana, y una de ellas es la realidad de que las mujeres no tienen con quién dejar a sus hijos y tienen que ir al mercado laboral, y de ahí salen hasta muchos problemas que son transversales, como que esos niños tienen que quedarse con familias y son víctimas de abusos en muchos de los casos, o son víctimas de la ausencia, ¿verdad? De una figura o de un tutor paterno, claro. Y muchas veces esa falta de guía lo lleva hasta la delincuencia. ¿Qué usted piensa de eso? ¿Tú sabes qué pasa, Michael? Sí, no, termina, por favor. Porque la pregunta mía va en torno a esas mujeres que hoy se encuentran desprotegidas. Yo tuve un caso particular de que la persona que cuidaba a mi hijo, por tener que ir a cuidar a su hija, pues tuvo que abandonar su trabajo. Muchísimo. Y no tenía, o sea, no tenía un plan, no tenía una proyección sobre qué iba a hacer en su provincia. Yo creo que ha habido una falla en ese sentido en los últimos años, y es que no se continúa el programa del INAIPI, de construcción y de lo que llama tradicionalmente estancias infantiles, que son porque la idea de ese programa es eso, fundamentalmente, es eso, que la madre no tenga que dejar cerrados sus hijos en su casa, que luego se le queman, porque tienen que ir a trabajar en una zona franca, o tienen que trabajar de noche, o en una banca. Entonces, ustedes saben los casos que hemos tenido aquí de madres que tienen que dejar a sus niños encerrados en la casa. O yo recuerdo, siendo docente en la universidad, las cantidades de madres que llevan sus niños a clase. Entonces, la idea es eso. Lamentablemente, en los últimos años no hemos continuado con ese proceso, que significaba que estaba estimada cuántas y dónde había que seguir construyendo esos centros para los niños. Y yo creo que ese programa está bien diseñado, ese programa está evaluado por organismos internacionales, y yo creo que hay que seguir profundizándolo, porque eso es un subsidio que tú le das a las madres más pobres del país. Don Chanel, dos preguntas, y es sobre ese mismo caso, porque creo que a nosotros todos nos ha impactado su idea de cuidar al cuidador, que afecta bastante, pero dentro de su proyecto, ¿usted tiene estipulado de dónde saldrán esos recursos? Sí, porque ahorita la dinámica es, no hay dinero para eso. Bueno, dije, mire, este gobierno comenzó ese proceso en una experiencia piloto que hubo en Asua, que reitero, se quedó como experiencia piloto. Ahora bien, hay dos cosas. Tú vas, y el presidente lo ha dicho, que si se reelige, o él dijo cualquier que se reelija, vamos a una reforma fiscal. Es cierto, una reforma fiscal, aquí cómo se hace para lograr más ingresos. Aquí. Pero este gobierno en oposición habló mucho de racionalidad del gasto. Miren, señores, la calidad del gasto. Y yo lo he dicho varias veces ya, yo no sé cómo aquí la gente no se asombra, y es verdad que hemos perdido la capacidad de asombro, de que la ciudad esté llena de vallas anunciando el bono educativo, que ya se dio. Que ya se dio el bono educativo. O sea, ¿qué es lo que hemos demostrado? Que hemos sido incapaz. Y yo tengo que admitir eso. Del 4% de educación no lo hemos sabido gastar. Así es. No hemos impactado. Ahora se contrató un seguro de accidentes para estudiantes. ¿Cuál es la frecuencia de accidentes para estudiantes? Que no entiendo. O sea, ¿bajo qué sustento? Claro. No, porque tú me dices, bueno, hay accidentes diarios, hay accidentes todos los días. Y bueno, vamos a contratar un seguro porque son frecuentes los accidentes. Entonces yo creo que y así lo entienden funcionarios incluso del propio gobierno, con una reorganización del gasto,
con fondos que puedan venir, tú tienes que priorizar un tema como ese, que te digo, es un tema fundamental. Mira, yo una vez estaba trabajando, fui a visitar una institución privada que hay aquí que trabaja con niños con parálisis cerebral. Y las madres, porque el 82% de esos casos, el hombre abandona el hogar. Sí. 82%, de acuerdo a las estimaciones que yo tenía. Y ella me decía, nosotros tenemos que venir de Boca Chica a esta escuela. Ustedes recuerdan que el CAI se atendió, estuvo cerrado casi 3 años. Sí, el de Santo Domingo Norte, no sé si está funcionando. Eso tampoco se ha continuado, ese programa. Recién aperturaron uno, pero que le queda Ese Santo Domingo Este. Santo Domingo Este. Queda lejísimo. Sí, pero ellos me decían, mira, nosotros a veces venimos, me decía una señora, yo vengo de Boca Chica. En el autobús no lo quieren montar al niño. Wow. Sí. Porque, ocupa varios espacios, molesta al que está al lado. O sea, Sí. yo tengo que venir 3 veces a la semana con él. Porque no hay, aquí no le deja un niño con una discapacidad, con un cáncer, con muerte cerebral o parálisis cerebral. ¿Cómo tú lo dejas con nadie? O sea, tú no puedes. Entonces, ese es un tema que nosotros tenemos que priorizar, reitero, Sí. como país. Y nosotros queremos avanzar en una sociedad más solidaria, más equitativa, más igualitaria. Tenemos que avanzar en esos temas, que son los temas que hacen cohesión social. Así es. Porque nosotros queremos a veces Totalmente. resolver el tema policial, el tema de seguridad, con medidas a través de la Policía Nacional. Y yo digo, la policía a veces nosotros somos muy injustos, porque la policía debe ser como lo último que entra. Sí. Sí, prevención. O sea, nosotros no tenemos mecanismos de política de cohesión social que ayude a romper todo ese tipo de desigualdad. Por eso mucha gente dice, mira, lo de Bukele en El Salvador no es posible en el largo plazo. Sí. No, O sea, es un modelo. es un modelo que tú estás sostenible. aplazando porque tú a largo plazo, porque están ahí los problemas Sí. que originaron Se todo vuelven eso. a generar Claro. el mismo Entonces caos. hay que trabajar en esos temas. Es un tema de cohesión social, es un tema importante como sociedad. Chanel, independientemente de que yo soy tu compañero de partido, que llevo una candidatura en la circunscripción 2 también, esta pregunta tengo que hacértela de manera obligatoria porque Dígale, la gente compañero. está esperando respuestas. ¿Qué piensas tú como diputado de las líneas partidarias? Mira, interesante pregunta esa. Es un tema que se ha discutido. Yo creo que hay cosas que son valóricas, que son muy personales, que no tienen que ver no pueden ser en línea partidaria. O sea, hay temas de valor, temas que valóricos, que tu opinión, que tu concepción de esos temas depende mucho de ti más que del partido. Habrán algunos temas de carácter político que debe haber línea partidaria, si son, por ejemplo, líneas de oposición a un gobierno en algunos temas. Pero yo creo que ese es un tema importantísimo. Yo creo, mira, aquí las líneas partidarias no son tan frecuentes como la gente se piensa. Ajá. No, la línea partidaria. Fíjate que a veces la oposición toma medidas distintas en el Senado que en la Cámara de Diputados. Es así. Te voy a decir la última vez, en el discurso presidencial, la oposición se retiró, una parte de la oposición se retiró del Congreso y otra parte de la Cámara de Diputados y la del Senado se quedó. Y se atribuyó Del a una partido. línea partidaria. Exactamente. Y yo le dije aquí que de manera institucional no es verdad que hubo una línea Tú lo partidaria. dijiste que no había una línea no había como línea tal. partidaria. No se bajó No una solamente línea, eso, la línea partidaria era contraria. Oh, Debo decirlo aquí, era contraria a esa decisión que se tomó. Entonces, por eso es que se está planteando es un tema importante, porque lo que dije anteriormente, uno va por un partido, pero también uno tiene una representación más allá de ese partido. Tú tienes una representación con una población y en esa representación hay gente que no votó por ti, hay gente que tiene una adscripción partidaria distinta a la tuya, que tú también tienes que representar. Entonces, es un tema bastante complejo. Hay momentos que puede ser que tu línea partidaria coincida con lo que tú piensas sobre algunos temas, pero necesariamente, yo te voy a decir el tema de 3 causales aquí. Los 2 últimos presidentes que hemos tenido están de acuerdo con las 3 causales. Danilo Medina y el presidente Abinader. Y no ha habido forma. Y yo, sobre ese tema, te digo unas cosas. Yo respeto mucho a la gente que no está de acuerdo con las 3 causales por un tema de convicción. Mi crítica es con la gente que vota en contra de las 3 causales y va y le hace un aborto a la novia. los hipócritas. Hay mucho. Hay mucho. Esa es mi crítica. Ahora, el que tiene la convicción
de que no, eso, tú tienes que respetar su convicción más allá de cualquier otra cosa. Ahora, el que vota ahí por hacerse simpático a un determinado sector, porque cree que eso puede traer problemas en su pueblo, en su comunidad, pero que actúa distinto a eso, ese es mi problema. Bueno, don Chanel, aquí usted ha dado muy buenas impresiones porque todos nos hemos quedado sorprendidos con su propuesta. O sea que la tasa de rechazo sigue siendo cero. Gracias, muchas gracias a ustedes, señores. ¿Y cómo pueden conocer las personas más sobre sus propuestas? Mira, nosotros estamos están aparte de todo lo que las redes sociales, que nosotros tenemos tanto en Twitter, en X. Como dice un amigo mío, tiene unos 30 años diciendo a la Angelita, a Robert Díaz, ahora quiere en Instagram también tenemos una cuenta Chanel Rosa Diputado. O sea, que a través de diferentes... Y hay una página web también, Chanel Rosa Diputado. Ahí está nuestra propuesta y algunas cosas más también sobre nuestra vida profesional, nuestra vida política. Mire, hablábamos de línea partidista. Usted que en sus redes suele ser objetivo, jocoso, disruptivo. Nunca han pretendido volverlo a la formalidad y decirle, mira... ¿Cuántos WhatsApp le han enviado a ustedes? No, eso soy yo. Yo soy eso más o menos así. Yo soy como soy ahí. No, eso no es... Porque tú la dañas después. Si tú te vuelves un radical, tú la dañas. Entonces tú tienes que ser... Yo sí, yo expreso lo que siento ahí sobre diferentes temas. A veces apoyo cosas que el gobierno ha hecho. Y ustedes lo saben. Que yo considero, porque yo pienso de la oposición lo siguiente: se toma una medida, ¿qué yo hubiese hecho en ese caso? ¿Hubiese tomado la misma medida? Si yo pienso eso, yo lo apoyo. Segundo, no era lo correcto, pero era lo que había que hacer, porque a veces hay cosas que no son lo correcto, políticamente correcto, pero lo que hay que hacer, porque no hay más opciones. Sí. Entonces yo sufrí mucho la oposición populista del PRM durante muchos años, oponerse a todo. O sea, y luego se revirtió. Tú hablas con gente, uno tiene amigos que están ahora mismo. Léanse el artículo de Andy Dawager ayer. Su artículo de que él escribe en el Caribe todos los lunes. Hoy. Donde él habla ahora a propósito de sus libros que puso en circulación. Que él dice un agradecimiento y un perdón. Ajá. Él habla de su etapa, ese perdón, de su etapa de 10 años en el PRD. Donde él dice que él hizo crítica, que luego entendió que no tenía nada que ver con la realidad, que era lo que él hablaba del punto de vista político, pero no del punto de vista de la objetividad que va más allá de un político. Entonces, tú tienes que tener eso en la política, porque también el populismo de criticarlo todo, tú sabes, eso no es una cuestión. Yo creo que hay una parte de la población que te observa y valora ese tipo de cosas, pero, reitero, la oposición radical que aquí se ha hecho, señores. Pero aquí se dijo una vez que el COVID era una invención del gobierno. ¿Ustedes recuerdan eso? Claro. Se dijo que era eso. O sea, ya cuando en Europa había gente muriéndose. En Italia, en España. O sea, eso no es... Y probablemente quienes lo dijeron sabían que era una invención. Pero se jugó a ese tipo de oposición. Y yo creo que eso no... Porque también tú tienes la oposición, tú debes construir. Tú debes construir capacidad de crítica. Tú tienes que construir capacidad de análisis. Tú tienes que construir una sociedad. Tú también en la oposición construyes una sociedad con más capacidad de criticidad objetiva. O sea, esos también son valores que tú construyes de la oposición. Entonces tú no puedes venir y criticarlo todo. Reitero, como pasó aquí durante muchos años. Hablamos de todo un poco con Chanel Rosa Chupani, candidato a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana. Nuestro infiltrado especial del día de hoy. Muchas gracias. A ustedes. Gracias por acompañarnos. Infiltrados por Top Latina.